Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Terminamos la última reunión, los 10 mandamientos. Amén. Vimos esos 10 mandamientos, cada uno con todo lo que eso significa, amén, todas las implicancias que tienen cada uno de esos mandamientos. Y ojalá que ellos queden, hermanos, grabados en nuestros corazones. Amén. Así como quedaron, como decíamos, como quedaron esa vez que Dios los trajo, ¿no es cierto?, allá en el monte Sinaí y los grababa a fuego en esas dos tablas de roca, que ahora queden, hermanos, grabados esos mandamientos en nuestros corazones. Amén, con todo lo que significa eso, que después la Biblia lo aclara. El Señor Jesús, mejor dicho, Jesucristo mismo, hermanos, cuando hablaba de, oíste que fue dicho no matarás, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, y después explicaba lo que lo ampliaba más, ¿no es cierto? Explicaba todo lo que significaba eso, que todo eso quede en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ahora, hermanos, vamos a ver un poquito acerca de Dios, de cómo es Él en las reuniones que vienen, eh, porque muchas veces, como decíamos, ¿no es cierto?, mucha gente, cuando usted habla con la gente, les dice que cree en Dios, pero no tienen idea, hermanos, de cómo es Dios. Amén. Muchas veces dice que creer en Dios, y muchas veces nosotros los cristianos también caemos en eso eh, de que decir que creemos en Dios, pero no le conocemos. Y es más, a veces caemos también, hermanos, que también lo hacen los no cristianos, caemos también en como esa trampa de decir que creemos en Dios y que Dios es perfecto, no sabemos bien cómo es, pero que Dios es perfecto y que nosotros no, y como que eso incluso nos justifica un poquito errores, entre comillas, o pecados que nosotros después cometemos. Amén, no, pero Dios es Dios, yo soy humano, nosotros somos humanos, y por eso me equivoqué, y por eso hice esto, y como que en nuestro corazón, hermanos, lo justificamos y no está bien eso. Amén. Como Dios es perfecto y Dios es Dios, él por supuesto que puede hacer todas las cosas, pero nosotros no. Y es como que dentro nuestro, hermano, no lo decimos, pero como que dentro nuestro es como que hay ¿cómo sería? Relajo, una tranquilidad mala, porque decimos, bueno, no soy perfecto. Y suena más, hermanos, y Dios conoce nuestros corazones, y es como más una justificación que un reconocimiento a la perfección de Dios. Porque el verdadero reconocimiento a la perfección de Dios, hermanos, es los verdaderos hijos de Dios que dicen creer en Dios, se detienen para ver cómo es Él. Amén. Los que dicen creer en Dios se detienen para conocer, y la Biblia manda, hermanos, a conocer, a nosotros, a los cristianos, a conocer realmente cómo es nuestro Dios y lo que Él hizo también. Amén. Allá en Jeremías ese conocido versículo que dice, si algo ha de gloriarse el hombre que se gloríe, el que ha de gloriarse en conocerme y entenderme. Amén. El David, el rey David, hermanos, ahí en el libro de Proverbios le encarga a Salomón, David que era un hombre que sabio, pero que muchas veces eh, se equivocó también, pero le encarga, hermanos, a Salomón, y el consejo principal de David a Salomón, hermanos, era busca el conocimiento, y se trataba del conocimiento de Dios. Amén. Busca el conocimiento más que el oro, más que la plata, busca el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia que provienen de Dios. Y eso también, hermanos, debe estar en nuestros corazones. Eso también debe estar en cada uno de nosotros. O sea, lo importante de esto que vamos a ver hoy, hermanos, es que nos detengamos siempre, siempre, cuando decimos que creemos en Dios y que hay un Dios, que pensemos y que cada vez sea más natural nos salga más natural ese pensamiento, hermanos, que en nuestro corazón aparezca todo lo que Él es. Y conociendo más a todo lo que Él es, y conociendo más cómo es Dios, y conociendo, hermanos, especialmente que ese magnífico Dios, ese altísimo Dios, ese Dios todopoderoso Dios, hermanos, está a nuestro favor. Y que todo lo que acontece en nuestra vida, hermanos, si nosotros hemos creído y al conocerlo más, al conocer más de sus atributos, hermanos, vamos a estar más convencidos de esto, hermanos. Si nosotros realmente hemos creído, entonces todo lo que sucede, lo que acontece en nuestra vida es bueno y para nuestro bien. Aunque a veces no lo entendemos en un primer momento. Amén. Hermanos, este es nuestro Dios. Es el Dios, hermanos, dice acá que acá fíjese que si usted lee en contexto del capítulo, Dios va a enviar juicio, les dice que
va a castigar a Israel, pero que va a salvar a la vez después y va a restaurar a Israel y a sus hijos, a quienes son sus hijos, a quienes sí tiemblan a su palabra. Amén. Tiemblan ante su presencia. Pero primero empieza Dios diciéndole, hermanos, diciendo: el cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habráis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y empieza Dios, hermanos, como mostrándose quién es Él. Y mostrando por qué va a hacer esas cosas y por qué tiene autoridad para hacer lo que va a hacer. Para enviar ese juicio que va a enviar y para restaurar a los que tiemblan a su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Allá en el de Hebreo que leímos, hermanos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si nosotros hoy decimos, hermanos, ser hijos de Dios, y si nosotros hoy decimos que creemos en Dios, y si nosotros hoy, porque nos hemos acercado, porque Él nos ha traído en realidad, entonces es necesario detenernos para saber, para investigar, por decirlo de alguna manera, o detenernos a conocer cómo es ese Dios. No es algo que yo me hice en mi mente, que es perfecto y que todo lo sabe y nada más, y está allá arriba, y después yo acá tengo que seguir haciendo lo que puedo. No se trata de eso. Amén. No se trata de Él es perfecto y yo no soy perfecto, y entonces por eso cometo errores, pero no estoy muy dispuesto a cambiar. Y demuestro que no estoy muy dispuesto a cambiar cuando no me interesa conocer a Dios. ¿Cómo es ese Dios en el que digo que creo? O sea, hermanos, si realmente hemos creído, entonces una persona que realmente creyó quiere conocerlo. Si no, estamos como el mundo que dicen que ellos creen en Dios, pero siguen haciendo lo que quieren. Amén. Eso no debe ser así. ¿Cómo es entonces nuestro Dios? El logro mayor de todo hombre, el propósito mayor, el hombre más sabio, hermanos, los hombres más sabios que existen son los que buscan a Dios, los que buscan conocer a Dios. No hay nada más alto, no hay nada más sublime que eso. Amén. No hay nada más importante en nuestras vidas que eso. Nada. Y no debe haber en nosotros, hermanos, nada más importante. Y debemos entender eso, no debe haber nada más importante que eso. El mundo y los hombres buscan conocimiento, buscan conocer todas las cosas, estudiar. No está mal eso, pero se olvidan de Dios. Se olvidan de lo más alto, se olvidan de lo más sublime, se olvidan de lo más importante, hermanos. No hay nada, no hay realización más grande, hermanos, para los hombres que conocer a Dios, que vivir para conocer al Altísimo, al Dios. Porque es un Dios real, porque es el Dios verdadero, porque es, hermanos, muy necio, muy tonto pensar que no hay un Dios, que no existe un Dios. Los hombres que no conocen a Dios piensan que existe un Dios, pero al no querer conocer a ese Dios, al no querer investigar acerca de ese Dios que existe, que es el creador de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, como dice acá la palabra de Dios, hermanos, están mostrando ser necios. Están mostrando, hermanos, en realidad que muchos no creen. Pero con nosotros no debe ser así. Con cada uno de nosotros no tiene que ser así. Usted tiene un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que hizo todas las cosas, un Dios, hermanos, que ahora vamos a ver todo lo que tiene, hermanos, y que está a su favor, que ha inclinado su oído a su favor. Y ha inclinado su oído, hermanos, hacia usted, que lo ha mirado a usted. Amén. Que, como dice acá, hermanos, pero miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si esto, hermanos, que estamos diciendo es importante para nosotros, si sobre la palabra de Dios lo es, si temblamos realmente a su palabra, si tenemos ese interés en conocer cómo es nuestro Dios, Él no lo va a mirar. Hermanos, en Isaías también dice, hermanos, que Él es santo y habita en las alturas, pero que está también con el quebrantado de espíritu. Amén. Fíjese, hermanos, un Dios alto, santo, sublime, que no nos necesita, que hizo todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas, pero un Dios personal a la vez. Un Dios que está interesado, hermanos, en nosotros también, en guiarnos, en llevarnos, en que les conozcamos.
En el libro de Ezequiel, capítulo 20, si ustedes lo leen, todo el capítulo 20, hermanos, y Dios le está diciendo todo lo que Él hizo por Israel, le está como, de alguna manera, recriminando en parte, ¿no es cierto?, que Israel no obedeció, como siempre, no obedeció en todas las cosas, pero siempre, hermanos, como 10 veces, son creo que 40 versículos, y hay en 10 o 12 partes, Dios le dice, para que conozcáis que yo soy Jehová tu Dios. Para que conozcan que yo soy Jehová tu Dios, para que conozcan que yo soy Jehová tu Dios. Me interesa eso. Y hoy también, hermanos, con cada uno de nosotros. Por eso vamos a mirar, a empezar a ver en estas reuniones, especialmente los atributos, teológicamente se les llama incomunicables de Dios. O sea, los que son propios de Dios y que no los podemos reflejar nosotros. Están los comunicables, como puede ser su soberanía, su aseidad, por ejemplo, y esos son incomunicables, pertenecen a Dios y no están en nosotros, no lo podemos reflejar nosotros. Y los comunicables, que son su santidad, su amor, por ejemplo, que sí hay de eso en nosotros, que sí Dios deposita, hermanos, de esos atributos también en nosotros y nosotros los reflejamos. Pero no vamos a hablar de estos, sino, hermanos, de los otros, de los incomunicables, que se les llama, que pertenecen pura y exclusivamente a Dios y que hacen, hermanos, a este Dios, a este ser único. Amén, por supuesto que es único. El primero es, hermanos, para mencionarlo, se los voy a mencionar nada más, pero quiero que tengan en cuenta, hermanos, que esto es real, que este Dios es real y tiene todas estas cosas. Y también que es real que este Dios está con nosotros y que este Dios quiere que nosotros le conozcamos. En toda la Biblia Dios está llamando al hombre a conocerlo a Él. Amén. Este Dios, hermanos, el primero es, por ejemplo, su aseidad. Dios, usted sabe que es espíritu, no tiene cuerpo. Amén. Dios es espíritu. Jesús lo dijo, mi Padre busca adoradores en espíritu, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Él busca, le dijo a la mujer samaritana. Hermanos, Él es espíritu. Dice la Biblia también que habita en luz inaccesible y que ningún hombre lo ha visto nunca, jamás, ni lo va a ver jamás. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. Él habita en luz inaccesible, es espíritu y no lo va a ver nadie jamás. Es, por lo tanto, invisible. Amén. No se ve. En muchas partes la Biblia cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Nuestro Padre Celestial, Dios es invisible. Jesús también lo dijo. Se manifiesta y se muestra a los hombres a través de su Hijo Jesús. Se mostró a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Después tiene, hermanos, algo, Dios, muy importante y que nosotros no vamos a tener nunca, que es aseidad. Que es el hecho de que no necesita de nada ni de nadie. Autosustentable, o que existe, significa más esto, que existe por sí mismo. No tuvo principio y no tiene fin. Amén. Todo lo demás tiene principio. Nosotros tenemos principio. Dios tiene eso, hermanos, esa aseidad que después vamos a ver en una reunión bien todo lo que es. Pero fíjese de que estamos hablando de un ser, vamos a decir, hermanos, de un Dios, del verdadero Dios, invisible, ese espíritu que usted no lo va a ver nunca, que ningún hombre lo ha podido ver jamás, que existe por sí mismo, que no tuvo principio y no va a tener fin tampoco. Tiene eternidad, pero con aseidad. Dios es, hermanos, eterno también. No hay tiempos para Él. Los tiempos los pusieron los hombres. Para Dios, bueno, más que eternidad, al tener aseidad, está incluida la eternidad. Pero para Dios, Dios ve todo, para explicar un poquito esto, Dios ve todo, hermanos, como un presente, en presente. Amén. Es difícil por ahí de entenderlo, pero Él ve todo en presente. No hay pasado o futuro para Él. Amén. Es eternidad. No hay tiempos para Dios. Hermanos, nosotros, por ejemplo, se nos ha dado a nosotros, Dios nos dio vida eterna, pero a diferencia de Dios, nosotros tenemos un principio y no vamos a tener final porque Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús esa vida eterna. O sea, tenemos eternidad, pero no tenemos aseidad. Amén. Esa es la diferencia con nosotros. También se usa la palabra que en la Biblia está, hermanos, eternidad a veces y sempiterno a veces, o sempiternidad será, hermanos, que es sempiterno significa que tiene principio y no tiene fin. Eterno es que no tiene principio y no tiene fin.
Amén. Pero que para ser más específico, pero normalmente se dice que nosotros tenemos eternidad, pero en realidad es somos sempiternos. Amén. Tenemos principio y no fin. Dios es el único que tiene eternidad y aceidad. Por eso, para hacer la diferencia, muchas veces se habla, no ponen la palabra sempiterno, para hacer la diferencia se habla de que nosotros tenemos eternidad y Dios tiene aceidad. Amén. La diferencia es esta, ponga la palabra que ponga, Dios no tuvo principio ni fin, nosotros tenemos principio y no tenemos fin, porque Él nos ha dado eternidad. Amén. Otro atributo de Dios, hermanos, importantísimo, de este Dios que nosotros hemos conocido, que es necesario que conozcamos bien qué es cada una de estas cosas también, es, por ejemplo, su soberanía. Es rey de todas las cosas, dueño, mejor dicho, de todas las cosas. Todas las cosas, todo. Dios es soberano, hermanos, y dueño de todo lo que existe y de toda. Y Él hace como Él quiere, como es su voluntad dicta. Amén. Por supuesto que siempre es, hermanos, dirigida esa voluntad y que tiene que ver también con su carácter, ¿no es cierto? Su soberanía tiene que ver con su carácter, que es dirigida al amor, a la santidad y a la justicia. Amén. Él es soberano. Es dueño de todas las cosas. Es muy lindo cuando se estudia la soberanía de Dios. A mí me gusta mucho esta parte, la soberanía de Dios. Y muy interesante también. Hermanos, Dios es también, por ejemplo, tiene simplicidad, se le llama. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando ustedes escuchen hablar de la simplicidad de Dios? No es que Dios es simple, así como así nomás. Es, hermanos, la simplicidad en el sentido de que Dios no es, por ejemplo, no está como dividido. No es, por ejemplo, 30%, una parte es amor de Dios, un 30% es amor, un 30% es santidad, un 15% es justicia y un 25% es fidelidad, por ejemplo. Y así formando un 100, ¿no es cierto?, de todos los atributos de Dios. No es un pedacito de cada uno, no. Dios es 100% amor, 100% santo, es todo justicia, es todo Él fidelidad, es todo Él soberano, es todo Él, no es un pedazo, no está formado por partes, es 100% amor, es 100% santidad, es 100%, y cuando está, por ejemplo, cuando puede haber en algunas situaciones como acá, 100% ira, 100% amor. Amén. 100% ira para los que no son suyos, para los que no obedecen su palabra, y eso va a suceder cuando Él tenga que enviar al infierno a las personas que no han aceptado a su Hijo. Y 100% amor, hermanos. O sea, no deja de ser amor porque Él esté enojado con el pecador. Amén. Hermanos, eso también es muy importante que lo podamos entender nosotros, porque la ira también es un atributo de Dios. Él no acepta, Él no puede ver el pecado delante de sus ojos. Amén. Son muy limpios sus ojos, hermanos, para que eso es algo que Él va a destruir en el fin de los tiempos. Dios es, hermanos, también todopoderoso, esto más o menos lo saben. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que todo lo puede, no hay nada es imposible para Él, nada es imposible para Él. Él creó los cielos y la tierra de la nada y con el poder de su palabra, nada más. Él creó, hermanos, Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte también, y eso no es imposible. Al decir que nada es imposible para Él, entonces no es, mejor dicho, es lógico creer que Dios puede hacer eso, por supuesto. Es lógico creer que Dios puede hacer que Cristo, el Dios, el Hijo de Dios que estaba con Él antes de la fundación del mundo, descienda, venga al mundo como un bebé y pase, hermanos, por la etapa de ser un bebé, de ser un niño, de ser un adolescente, de ser una persona ya madura, de ser y siempre ser el Hijo de Dios. Y después que Él ascienda al Padre también. Hermanos, no es imposible porque no hay nada imposible para Dios. Y no hay milagro imposible para Dios. Y Jesús lo demostró, hermanos. Jesús, que fue quien vino a mostrar el carácter de Dios a nosotros. Él nos demostró que nada es imposible para Dios, haciendo milagros impresionantes delante de todos los hombres. Amén. Eso, hermanos, es porque Dios es todopoderoso. Esa plenitud, esa potestad le dio Dios a su Hijo cuando vino aquí en la tierra también. Por eso Jesús también resucitaba a los muertos, por eso Jesús sanaba a los enfermos, por eso Jesús, hermanos, abría los ojos de los ciegos, por eso Jesús, los milagros, multiplicaba los panes y los peces.
Amén. De 5 panes y 2 peces, hermanos, le dio de comer a unas 20.000, no sé, 40.000 personas, nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso. O sea, es importante que podamos entender qué significa que es todopoderoso, qué significa que Dios es que Dios tiene simplicidad, que Dios es soberano, que Dios es, bueno, que Dios es el creador de los cielos y la tierra, otro atributo de Dios. Él es el creador. Hermanos, y todas estas cosas nosotros no las podemos hacer. Amén. No las podemos hacer. El hecho de ser creador de los cielos y la tierra, nosotros no podemos crear nada. Puede que haya en cada uno de nosotros y a través de los dones Dios nos da un poquito de su poder a la iglesia también. Yo creo que puede haber hoy sanidades y milagros a través de la iglesia. Dios lo puede hacer. Eso como que Dios lo comparte. Pero en su mayoría, hermanos, y todos los demás atributos no los podemos tener nosotros. Dios algo también es inmutable. Dios es creador, Dios es inmutable también. Inmutable significa que no muta o que no cambia. Amén. Él no cambia sus planes, Él no cambia su manera de ser, Él no cambia su manera de pensar, Él no se va, arrepiente de nada. Él no, hermanos, no tiene, sabe perfectamente todas las cosas y no las va a cambiar. Nada va a cambiar. Nosotros sí, nosotros cambiamos de opinión, nosotros cambiamos siempre, cambiamos con el tiempo, maduramos, primero somos inmaduros, después somos maduros, después somos... Dios no, es siempre igual y no cambia. Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe, nada escapa a su conocimiento. Y hay algo importante acá, Él sabe perfectamente, lo conoce perfectamente a usted, a cada uno de nosotros. Y a pesar de eso, hermanos, tiene misericordia de nosotros hoy también. Nos conoce más de lo que nosotros pensamos. Nos conoce, hermanos, mejor que nosotros mismos. Que nosotros mismos nos conocemos, nos conoce mejor que como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Mejor que nosotros. Él es Dios. Ese es nuestro Dios. Y a pesar de eso, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente, hermanos, los designios de nuestros corazones. Él sabe perfectamente por qué usted está acá, pero por qué el fondo de todo, la razón, la raíz de por qué usted está en este lugar. Si está en este lugar porque realmente ama a Dios, si está en este lugar porque realmente quiere conocerlo, porque ha creído que un día va a estar delante de su presencia y por la eternidad, o si está en este lugar por algún otro interés, por algún otro juego, por alguna otra cosa. Amén. Aunque usted se muestre ante nosotros como un cristiano y como un hijo de Dios verdadero. Sabe perfectamente por qué estamos todos y cada uno de nosotros acá. No lo podemos engañar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios, como dice la alabanza, el Dios que nosotros adoramos. Amén. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Y ese es el Dios real. Y ese es el Dios que mueve todas estas cosas, que sustenta todo lo que existe, todo lo que usted puede ver allá afuera también. Es el Dios que hizo el universo, es el Dios que hizo todo, hermanos, todos los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, dice la palabra de Dios. Y este Dios, hermanos, ha enviado a su Hijo a salvarnos a cada uno de nosotros. Y este Dios nos ha mirado a cada uno de nosotros y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Fíjese cuán lejos estamos nosotros de Él, de ser como Él. Esto se puede ver, ¿no es cierto?, por los atributos. Es muy notorio porque estos atributos son propios de Dios. Pero también, si yo les toco, por ejemplo, un atributo, sí, comunicable, uno de esos que pasa a nosotros cuando nosotros creemos, que Dios nos da a nosotros cuando nosotros creemos, como es, por ejemplo, la santidad de Dios. ¿Qué sucedió cuando Isaías vio la santidad de Dios? ¿Qué pasó en él? Y esto es importante que pase, que haya pasado, o que pase, o que esté pasando, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Qué vio? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió en Isaías? ¿Qué fue lo primero que vio después de ver la santidad de Dios? Lo santo que era Dios. Fue su pecaminosidad. Fue lo pecador que Él era. Nosotros conocemos, hermanos, nuestro pecado. Nos conocemos a nosotros bien cuando conocemos a Dios, en la medida que conozcamos a Dios. Es proporcional. Mientras más conocemos a Dios, más vemos nuestra pecaminosidad en nosotros. ¿Y cuánto necesitamos de Él? Isaías, cuando vio la santidad de Dios, dijo: ay, ¿quién me librará porque soy hombre inmundo de labios?
vio su pecado. Significa eso, que vio que él no era digno de Dios, que no estaba ni cerca de esa santidad. Conocemos nuestra pecaminosidad, hermanos, por contraste sería la palabra. Sí, viendo la santidad de Dios, rebota y veo mi pecaminosidad. Conociendo cada vez más a nuestro Dios, hermanos, nos conocemos cada vez más nosotros mismos. Y ahí es cuando podemos ver, hermanos, cuánto necesitamos de Él. Y es ahí cuando podemos ver también, hermanos, su misericordia y cómo Dios mostró esa misericordia y ese amor al enviar a su Hijo, al enviar ese, por decirlo de alguna manera, ese puente que nos permite llegar a Dios, que fue esa cruz, que fue nuestro Señor Jesús. ¿Entienden, hermanos? A través de su Hijo, y solamente Él podía, hermanos, ese Santo de Israel, nuestro Señor Jesús, solamente Él podía, hermanos, ser esa ofrenda perfecta dada por Dios. En Él, como muchas veces le he dicho, hermanos, a Jesús Dios lo acusó de nuestros pecados, de esa pecaminosidad que nosotros cada vez vemos más en nosotros mismos, y eso es bueno que lo hagamos, porque significa que estamos conociendo más a Dios. Esa pecaminosidad pasó a Jesús y Él fue castigado por esos pecados, por nuestros pecados, hermanos, fueron castigados en Él. Para que nosotros podamos ahora tener el perdón de Dios, para que podamos tener el visto bueno, por decirlo de alguna manera, de este gran Dios del que estamos hablando. Y podamos así llegar a Él y estar un día en comunión con Él. No lo vamos a ver, pero Él va a estar ahí. No lo vamos a ver, pero quien va a estar va a ser nuestro Señor Jesús, y Dios va a estar en Él, reinando por los siglos de los siglos, dice, junto a sus hijos. Amén. La Biblia habla, hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, de Dios, de nuestro Padre Celestial, como un Dios invisible, que ningún hombre va a ver, y que tiene todas estas cosas, y que muchas veces nosotros los cristianos las pasamos por alto, totalmente por alto, y incluso, es más, no nos interesa a veces. Y ese es un error fatal para los verdaderos hijos de Dios. Ese es un error fatal para todos los hombres. Estamos en la iglesia, pero estamos igual que el mundo. Que no sea así acá. No nos interesa saber las características de nuestro Dios, del Dios que decimos adorar. No vamos a adorar, y por eso también, hermanos, no vamos a adorar así al verdadero Dios si no lo conocemos. No va a ser completa nuestra adoración. No van a ser buenas, y este es el peligro también, no va a ser buena, hermanos, nuestras oraciones. El peligro de servir, entre comillas, a un Dios que no conocemos, o a un Dios que todavía no conocemos, a un Dios, como pasa muchas veces, hermanos, en muchas iglesias, a un Dios que inventamos nosotros por no querer saber cuál es el Dios que se presenta en la Biblia. O un Dios, hermanos, del que agarramos hacemos lo contrario a la simplicidad de Dios. Agarramos este atributo y porque caen bien, que se hable de esto está bien, y entonces Dios es amor, y Dios es justo, y Dios ama a todos y quiere todas las cosas, y va a perdonar a todo el mundo, y tomamos, hermanos, los atributos que nos convienen a nosotros, y hacemos así una doctrina y la presentamos a la iglesia, y eso está mal. Y eso es engañar a la gente también. Amén. Debemos buscar y ver el Dios de la Biblia, pero bien cómo es todo Él, cómo es sus características, su personalidad, todo lo que Él es. Y conociéndolo cada vez más, hermanos, usted va a aumentar en fe. Porque vas a ver que un Dios poderoso, que un Dios creador de los cielos y la tierra, que un Dios que no cambia, que un Dios que es dueño de todas las cosas, hermanos, está a su favor. Y que si usted está haciendo su voluntad, entonces Él va a apoyar sus caminos. Entonces Él va a ir con usted a través de su Hijo todos los días y hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando, y quiero, hermanos, que tengamos plena conciencia de esto. Decimos nosotros, y todos ustedes dicen creer en Dios, bueno, a conocerlo ahora, a conocer todo lo que Él es, pero no el que me conviene, no lo que más me gusta de este Dios, no sacándole, hacer lo contrario de la simplicidad, sacando pedacitos de los atributos y hacerme un Dios así conveniente a mí. Eso sucede en las iglesias, en muchas iglesias, y eso es un engaño grandísimo, hermanos, y no debemos nosotros caer en eso tampoco. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, y su grandeza, lo altísimo que Él es,
Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero debemos siempre ir perfeccionándonos más y más en esto. Lo altísimo que Él es, hermanos, y lo grandioso de que ese Dios altísimo, y cuanto más conozcamos, más sorprendidos vamos a estar de esto. Lo grandioso, hermanos, de que ese Dios altísimo haya inclinado su vista, su mirada a usted, a nosotros. Amén. A cada uno de nosotros. Con lo pecadores que somos nosotros. Amén. Porque eso también es verdad. No hay bueno acá. Ninguno de nosotros es bueno ante los ojos de Dios. No lo somos. Solamente hay uno, dijo nuestro Señor Jesús, y ese es Dios. Y ese es este Dios. Por eso, hermanos, que podamos tener conciencia de esto, de que ese Dios bueno ha salvado, ha tendido, hermanos, ese camino para que hombres malos como nosotros vengamos a Él, podamos ir a Él, podamos estar junto a Él. Amén. Y eso implica además, nuestro cambio. Amén. De ser hombres pecadores a ser hombres que van siendo perfeccionados en santidad cada vez más, hasta que el día es perfecto, dice allá en Proverbios, en el libro de Proverbios, hermanos, hasta que somos glorificados. Amén. Porque un día también, y esto también es un regalo de Dios, bueno, y tiene que ver con la salvación, un día, al final de la salvación, hermanos, un día también cada uno de nosotros va a ser, dice la palabra de Dios, semejante a Cristo. Va a estar en gloria y va a ser semejante a Cristo. Pero porque ha temblado a la palabra de Dios, porque tiene temor de Dios, porque quiere conocerlo. Pero conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, no el que yo quiero, al que la Biblia dice. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Y ya para terminar quiero leer el Salmo 90, primeros versículos, que es muy lindo también. Y cerrar con esto también, amén. Este Salmo de David, que habla, él era un hombre muy consciente, hermanos, a pesar de sus errores y sus cosas, era un hombre muy consciente de cómo era Dios. Y siempre él lo resalta en los salmos también, amén. Y eso también tiene que estar en nosotros. Dice, desde el versículo 1 leemos: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. David le está diciendo en estos poquitos 2 versículos, hermano, todo lo que yo dije hoy, recién también. Está hablando del Creador de los cielos y la tierra, que antes de eso Él era Dios, no necesitaba nada, Él era Dios. Pero que también dice: vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Sigue mostrando cómo es Dios. 1000 años, dice, delante de los ojos de Dios es como el día de ayer, es como un día. Amén. La eternidad de Dios. Dice: los arrebatas a los hombres como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida de un hombre ante los ojos de Dios. Amén. Es como la hierba que crece en la mañana y la tarde es cortada y se seca. Hermanos, dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es, hermanos, la ira de Dios a causa del pecado del hombre. De esta naturaleza caída nuestra es, y la Biblia lo dice: el hombre que pecare morirá. Y aunque suene feo, hermanos, los hombres nacen y toda su vida es, en cuanto a lo físico y en lo que tiene que ver con la naturaleza caída, es un camino hacia la muerte. Amén. Se va creciendo, nace, crece, es joven, es fuerte, pero después va declinando. Pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo se va acercando más el día de su muerte. Y esto es a causa del pecado, a causa de la ira de Dios, común para todos los hombres también. Amén. Y dice: porque todos nuestros días, ahí lo dice, declinan a causa de tu ira.
Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, y esto es a causa del pecado también, todo lo que tiene que ver con enfermedades, con molestia, con trabajo, todo es a causa del pecado. Y nosotros somos pecadores y estamos también pasando por eso. Amén. Pero pecadores que han sido redimidos por el Señor. Amén. Y sigue diciendo David, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es hermoso, hermanos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es lo que ustedes conocemos. Amén. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios, hermanos? Y que Él debe ser temido. Amén. Y David le pide eso, ese conocimiento a Dios. David le pide conocerlo, hermanos, y saber que todo tiene que ver, que eso tiene que ver con su ira, pero que en Él hay, hermanos, redención, que en Él hay salvación también. Amén. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es sabio, hermanos, el hombre que puede darse cuenta de esto. Es sabio el hombre que puede darse cuenta, hermanos, y ser consciente de su pecaminosidad al conocer. ¿Qué es lo que David hizo en todos estos versículos que yo les dije, que yo les mostré, hermanos? La pecaminosidad en general del hombre, hermanos, porque conoce la grandeza de Dios, porque conoce el poder de Dios. Amén. Enséñanos, dice, de tal modo a contar nuestros días. O sea, ¿quién conoce, dice, el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? David está diciendo, quiero conocerlo, quiero que lo conozcamos, quiero conocerlo, enséñame. Y traer así al corazón sabiduría. Amén. Que podamos tener cada uno de nosotros sabiduría, hermanos, que es otro atributo de Dios también. Pero es sabio, hermanos, el hombre, y ya cerrando, es muy sabio el hombre, y no hay algo más alto que esto y un logro más grande que este. Hay sabiduría en el hombre, hermanos, que busca conocer a Dios. Que no dice, yo creo en Dios y sigue sus caminos. Yo creo en Dios y quiero conocerle. Si hay un Dios es necesario conocerle. Amén. Y queremos conocer cómo es Él y cuál es su voluntad. Y eso lo queremos hacer, hermanos, cada uno de nosotros, y eso es buenísimo. Y hacia eso vamos a ir. Amén. Hacia eso estamos yendo, pero vamos a ir también. Es muy, pero muy importante que podamos conocer cómo es Dios. Este Dios invisible, todopoderoso, que ningún hombre ha visto, que no lo verá jamás. Este Dios, hermanos, que omnisciente, que todo lo sabe. Este Dios que es dueño de todas las cosas. Este Dios que es real, pero es lo más real que existe. Hermanos, este Dios creador. Este Dios que no cambia. Este Dios que nos ama. Amén. Ese Dios que es así, a usted lo ama. A cada uno de nosotros nos ama. Si no, nosotros no estaríamos acá. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Si no, nosotros no creeríamos. Si no, nosotros no estaríamos buscando conocerle. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a conocerlo cada día más. Amén.